bienvenidos a todos los que se conectan a través de nuestra red. Hoy día tengo la alegría de contar con la presencia de alguien muy importante para nosotros, que es el padre Pierre Martínez. Él es sacerdote del Obispado Castrense, también capellán de la Marina de Guerra del Perú, y tiene un apostolado digital también importante en redes sociales, que si están interesados se llama Criterio Cristiano. Y algo que también, padre, quería resaltar, porque ha tenido muy buena acogida y que ha sorprendido muchísimo, ha sido esta consagración a la Virgen María, que también ustedes están realizando a través de sus redes, y que me parece que ha habido, no sé si estoy, pero como 500 inscritos o algo así. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos ustedes de Sacrum. Estoy muy contento de estar también con ustedes. Les agradezco mucho la invitación y bueno, sí, gracias a Dios, la verdad que para nosotros también ha sido una sorpresa. Teníamos pensado, ya habíamos hecho esto durante la pandemia, habíamos hecho una primera consagración o un primer cursito o itinerario de preparación para la Virgen durante la pandemia y habíamos tenido allí alrededor de 200 personas y estábamos felices, ¿no? Y yo dije, bueno, ahora pienso que las cosas no serán más. Yo pensaba en unas 80 o 100 personas, no más. Y las cosas han ido subiendo, subiendo, subiendo. Y actualmente tenemos alrededor de 540 personas y Sí. nos están tocando la puerta para seguir entrando. Pero bueno, pero ya el curso como empieza y son 33 días, porque así, digamos, lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, Sí. bueno, si la gente ya va caminando en las meditaciones que se han ido dando, pues se la acepta y si no, bueno, ya esto queda para después y para las siguientes preparaciones, ¿no? Pero sí, para nosotros es una Claro, muy... lo importante es que la gente sepa que se van a ir abriendo varios grupos, ¿no? Y Claro, que claro, si sí, es que ahora no pudieron inscribirse, que van a haber otras oportunidades, ¿no? claro, claro. Es un gran sacrificio, te digo, porque hay que hacer los videos, ¿no? Y una de las cosas que menos tenemos nosotros los sacerdotes es tiempo, y no es lo mismo hacer, por ejemplo, un streaming, lo haces en un momento, pero después de grabar un video, tienes que Hay que pensar. editar. Claro, además yo grabo los videos solo, entonces tengo que hacérmelo yo todo solo. Claro que después tengo los chicos que me los editan, pero bueno, es preparar, bueno, es un montón de cosas y bueno, yo estoy pidiendo a Dios me dé la gracia y me dé el tiempo para poder hacerlo porque se me hace un poco difícil, pero bueno, bendito sea Dios para la gloria de Dios y la salvación de las almas y para que muchas almas conozcan a María y conozcan el amor de Jesucristo y María. Entonces eso para nosotros es una hermosa experiencia y también un apostolado lindo y bueno, y colaborar con todo lo que se puede en la iglesia para que Jesucristo sea predicado, para que Jesucristo sea amado por todos Claro, eso nosotros. es lo más importante, ¿no? Y yo, bueno, este tema lo vinculo al tema que nos ha congregado hoy, ¿no? La gente está sedienta de Dios, ¿no? Sedienta de espiritualidad, ¿no? Y una de las manifestaciones más grandes, yo no diría solo en el Perú, ya estamos terminando el mes morado, sino en el mundo, yo diría, porque se hacen procesiones en el mundo entero, es esta gran y hermosa devoción que es la devoción al Señor de los Milagros, de lo que vamos a hablar hoy, Padre, ¿no? Así es, así es. Mira, realmente cuando me pediste que diera que ayudara un poco en esta idea, en conocer un poco lo que es el Señor de los Milagros, a mí realmente me da mucha alegría, me emociona mucho porque yo soy muy devoto del Señor de los Milagros y hay muchas cosas que nos enriquecen en el Perú, ¿no? La otra vez hablaba con una persona y me decía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que unifica nuestro país? La palabra nación, ¿no? La palabra nación es un término que se aplica a gente que tiene una unidad de contexto, una unidad de raíz, una unidad de cultura, una unidad de, digamos, inclusive de etnia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que nos hace país? ¿Qué es lo que nos hace nación? Porque en realidad el Perú es un conjunto de naciones y nosotros no lo llamamos al Perú país pluricultural o país plurinacional, lo llamamos sencillamente nuestra patria, es nuestro país. ¿Y qué cosa es lo que nos da la unidad? ¿No? Entonces algunos plantean, ¿no? De que la unidad en el Perú la da, por ejemplo, la comida, ¿no? La comida en nuestros últimos tiempos se muestra como una especie de cosa de orgullo nacional y el peruano tiene ese orgullo por la comida, que acá en el Perú se Que come rico. ciertamente es un orgullo, ¿no? Es la Sí. verdad. Y, Ujú. y además tenemos muy buenos representantes de la cocina a nivel internacional, ya sea porque triunfan en otros lugares. Por supuesto, la comida es una cosa hermosa, una cosa, digamos, ¿cómo puedo decir?
Que deleite el cuerpo, digamos, ¿no? claro, ¿no? Y además ha tomado mucho realce en el Perú, primero porque, por la diversidad digamos, de climas, que hace que también se tengan diversidad de productos y que además, por la tierra hermosa y valiosa que Dios nos ha dado, tenemos productos que son realmente muy ricos, abundantes y con mucho sabor, ¿no? Bueno, y eso hace que nuestra Sí, cocina y después algo que también ayuda muchísimo ha sido toda esta mistura, ¿no? De culturas, de orígenes distintos, digamos, la cultura nuestra, la propia cultura nativa del Perú, la española, pero después también la intervención de culturas orientales y de culturas africanas. Todo eso le ha ajá, dado al Perú, y después los propios lugares, porque el Perú, por su biodiversidad, tiene tantas cosas por decir, ¿no? La selva, la sí, sierra, sí. la costa, las montañas, los valles, pues todo eso nos llena de productos y hace que la cocina sea muy buena, ¿no? ¿Es un punto de unidad? Sí, es un punto de unidad. Pero en el Perú sabes que hay un montón de idiomas y concretamente un montón de culturas. La cultura altiplánica, la cultura amazónica, ¿no? Y que tiene diversidades además, ¿no? Regionales. Bueno, ¿qué cosa es lo que nos unifica al Perú? ¿Realmente es la comida? Pues es un punto tan pequeño. Otro decía, bueno, el fútbol. El fútbol hoy día unifica a los países. Sí, pero yo te quiero decir una cosa que hoy día lamentablemente no se toma en cuenta y que ha sido atacado continuamente, un tema que ha sido atacado y puntualmente en las estrategias que se han visto, que se han dado contra las culturas para desorganizarlas, para desmantelarlas, para digamos, desmembrarlas, un tema esencial es la religión. Y un tema que a nosotros nos hace nación, una nación, unidad nacional, es nuestra religión. Nosotros fuimos evangelizados. Cristo llegó a nuestros corazones, llegó el Dios del amor y nos transformó la vida y nos dio una madre en la Virgen María y eso transformó nuestra vida. Y los peruanos, vayas donde vayas, las Sí, tradiciones, las culturas tienen a la Virgen como el esplendor, ¿no? eso es cierto, sí. De ese distrito. Tienen un Cristo que es nuestro Señor, representado en una imagen al que le tienen devoción. Es el amor de Jesús, es la caridad de Dios. Bueno, y esto se Claro, manifiesta. podemos decir que el Perú es, claro, es un país de devociones, ¿no? De muchas y ricas devociones. Y eso podríamos decir que es fruto de la profunda religiosidad popular que enriquece a un pueblo, ¿no? Claro, Eh, Ujú. claro, y además, o sea, es lo que unifica. Eso unifica porque somos hijos de un Pero mismo unifica Padre. de verdad, ¿no? Pero Unifica claro, de verdad. es lo que nos hace realmente hermanos. Aunque por ahí nos andemos peleando entre nosotros, pero nos hace hermanos. ¿Qué hermana, por ejemplo, a un habitante de la selva, un habitante de la Amazonía, de un habitante de la Sierra Central, de un habitante de las ciudades de la costa o de una, ¿me entiendes? O sea, ¿qué cosa nos significa? En principio, hasta tenemos maneras de hablar distintos. Tú escuchas a la gente de la selva y hablan como charapas, ¿cierto? Escuchas a los del norte, los de Piura, y hablan con un acento tan bonito, tan simpático. Tú escuchas a la gente de Lima, y nosotros cuando estamos aquí en Arequipa y vemos un limeño, nos damos clarísimamente cuenta que este chico ha venido a Lima, esta chica ha venido a Lima. Claro, cada uno tiene su Vamos a, identidad, vamos a otro digamos. lugar, Pero, nos dicen, este es Characato, ¿cierto? Entonces, saben claro, perfectamente, o sea, y tenemos nuestras raíces, y tenemos nuestras costumbres, y tenemos nuestras propias particularidades, pero hay algo que nos unifica. Y eso que nos unifica a nosotros, claro, que además, unifica las particularidades, digamos, en un claro, todo, claro, ¿no? claro, eso que nos unifica primero es los puntos concretos de nuestra nación, por ejemplo, Ajá. las grandes victorias hechas por los grandes próceres de nuestra nación, por supuesto, por eso el patriotismo, por eso digamos, el ser nosotros personas que estudiemos nuestra historia para conocer nuestras raíces, pero en esto se inserta mucho más todavía la religión que nos hace hermanos. Y que uno podría decir, bueno, pero toda Latinoamérica fue evangelizada, sí, tal cual, porque toda América Latina antes pertenecía al Virreinato de España, era la Nueva España. Sí. Ujú. Bueno, ahora cuando se va desmembrando América Latina en los países, en las repúblicas y demás, bueno, nos queda esto como un tema muy importante. Yo me acuerdo mucho, mira, eh,
durante un tiempo que yo estuve trabajando en el altiplano, se planteó el tema porque la habían considerado los de la UNESCO, a la Virgen de la Candelaria, a la fiesta de la Virgen de la Candelaria, patrimonio intelectual, ¿no? Patrimonio, perdón, Intelectual. espiritual, claro, Ajá. espiritual, ¿no? De la humanidad. Y por ahí saltaron nuestros hermanos de Bolivia diciendo no, porque estas fiestas están muy unidas a las fiestas que se hacen en Bolivia y en realidad parte de Bolivia y no de Perú, pero resulta que cuando se inician estas fiestas no había Perú, no había Bolivia, todos éramos partes de la Nueva España y era lógico Ajá. que en distintos lugares de una misma región que después sería dividida, ¿no? Durante el tiempo de la República, pero pertenecía todo a lo mismo. O sea, éramos la misma cosa porque nos unía justamente esa devoción. Bueno, entonces, eso es un tema, ¿cierto? Pero ahora, vamos a lo del Señor de los Milagros, que es lo que nos interesa aquí. Y Claro, que, yo me cuestionaba mucho y mucha gente extranjera a veces que viene se queda pasmado, maravillado y creo que es incapaz a veces de comprender cómo cada año millones de personas salen a las calles, acompañan una imagen, ¿no? Para ellos una imagen, un anda, horas en calor, en frío, este, inclusive el tráfico, ¿no? Podrían haber varios elementos que, sí, o sea, es como que un país se paraliza, ¿no? Para algunas personas es difícil de entender el por qué, ¿no? ¿Qué claro, o claro, quién hace que millones de personas se pongan un hábito, salgan a las calles, recen, hagan penitencias, sacrificios? Eso es lo que cuestiona y lo que queremos saber, ¿no? claro. Sí, mira, a ver, vamos por partes. Entonces, está lo que vemos. Nosotros hemos nacido en el siglo, digamos, en este tiempo, vivimos en el siglo XXI, y de repente participamos de algo que nosotros tal vez no conocemos en nuestro origen. Y eso es lo que pasa, que al no conocer nuestra historia, difícilmente entramos en conciencia de qué es lo que estamos celebrando, qué cosa estamos viviendo. Yo, estando en Lima, por ejemplo, me acuerdo escuchar a un joven enojadísimo, ¿no? Con el tema de las procesiones, porque le detenían el tráfico, porque él quería llegar a su Aquí casa. también se escucha mucho de eso en las redes, ¿no? Claro, Comentarios, sí. claro. Y entonces uno dice, bueno, es cierto, nosotros tenemos Claro, libertad es de cierto, es tránsito, tenemos comprensible libertad, el fastidio, ¿no? claro, Sí, claro, pero claro. hay cosas que marcaron nuestra vida, marcaron. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, a hablar de la historia. Lima fue fundada en 1535, ¿ok? 1535. Y esta devoción del Señor de los Milagros es una devoción que empezó con la misma Lima. O sea, no es Ah, una devoción actual, moderna, que le impusieron, ¿no? Que le impusieron a algunos peruanos devotos, ¿no? Que la imponen sobre los demás, sino que es una realidad, ¿cierto? Una realidad que surge desde la misma conciencia, ¿no? Del pueblo limeño. O sea, y se da a consecuencia de problemas muy graves que hubieron, ¿no? Muy graves. Entonces, Lima surgió, para ubicar a la gente, ¿cuántos siglos tiene esta devoción? ya mira, esta devoción se inicia, digámoslo así, o sea, se sabe que ya había en 1651, ya hay una datación de esta imagen, ¿ok? Pero era una imagen, ya después hablaremos del contexto, que es también muy interesante, muy interesante. Por eso digo, es un medio de unidad nacional. Pero en 1655, ¿no? En 1655, es que esta imagen empieza a tener ya mucha fuerza y empieza a hacer, digamos, empieza ya un milagro allí y empieza a despertar la devoción de la gente. 1655, ¿no? Entonces, estamos en los principios de una ciudad que recién está generando costumbres y de repente empieza esta devoción a volverse costumbre. Entonces, mira cuántos siglos han pasado. Entonces, la gente que pelea la procesión y que dice, pero no se da cuenta de que sus antepasados son los que armaron esto. Y entonces, al menos, si es que no eres creyente, al menos tienes que tener respeto por estas cosas, ¿no? Porque son cosas que movilicen a la gente y movilizan a la gente en razón de una Nada, cuestión. respeto y paciencia, ¿no? Exacto. Si tal vez no compartes esto, pero al menos ten respeto por tu historia, un respeto por tu sociedad, por tu cultura, ¿me entiendes? Por lo que se hizo y por lo que se hace. Ahora, Y por la devoción de otros, ¿no? por eso, por el respeto, claro, o sea,
Tal vez a muchos no les guste, por ejemplo, las paradas militares durante el tiempo de las celebraciones de la patria. Tal vez no les guste. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Bueno, si no te gusta, ¿me entiendes? O sea, tienes que tener un respeto, porque tal vez no te gusta, pero hay que respetar justamente la realidad de la costumbre nacional. No, no estamos innovando cosas, por eso digo, no estamos innovando cosas, acá no estamos haciendo cosas o sea, cosas, digamos, Claro, de espontáneas, ahorita, ¿no? no, Sino sencillamente ya son estamos muchos siglos. Y viendo, ese es el primer elemento a considerar claro, importante, ¿no? claro, claro, Para claro, así aquellos que sí, que naturalmente sienten un fastidio, claro, ¿no? claro. Ahora, por otro lado, entonces estamos viendo un poco la cuestión del fenómeno. El fenómeno Ajá, es ciertamente, no solamente Lima, claro que Lima es la más grande. La otra vez veía una procesión de las últimas que han tenido ahora en el 2023 y es impresionante la cantidad de gente. Yo no sé si sabían, pero las procesiones del Señor de los Milagros baten récords. sí, La procesión más grande del mundo es la del Señor de los la Milagros. Señora de Bate récords. Milagros. ¿Ok? Hay procesiones también en Filipinas, pero la del Señor de los Milagros bate récords. O sea, procesiones grandes. En España hay un montón de procesiones durante la Semana Santa y demás, pero estas procesiones del Señor de los Milagros son inmensamente grandes, masivas, masivas, ¿ok? Entonces tenemos eso. Por otro lado, entonces vemos el fenómeno, ¿no? El fenómeno es que el mes de octubre muchos peruanos, ¿no? Se empiezan a vestir de morado, a usar esos hábitos que me apena mucho que tal vez no los fomentemos tanto. Es como que se ha ido perdiendo este asunto y me da mucha pena a mí. Pero vemos gente que se viste, ¿no? De morado para manifestar una devoción y empiezan entonces las personas ya a pensar cuándo sale la primera procesión, voy a acompañar. Yo escucho esto, claro, y bueno, uno tiene que hacer análisis también de esto, ¿no? Claro, lo escucha y como es costumbre, digamos, lo hace, o sea, no le da tanto crédito, ¿no? O sea, o tanta importancia. Pero si es que uno lo escucha al devoto, a la persona devota, personas mayores, personas mayores que están 75, 80 años y que dicen, voy a ir a acompañar al Señor. Tú dices, wow. O sea, si empiezas a analizarlo, ¿no? Dices, wow, acá hay algo más. Acá no se trata de hacer ostentación, porque también hay eso, en eso también hay mucha controversia, ¿no? ¿Por qué se visten así solamente para hacer apariencias? ¿Por qué estos que se visten así después son unos tales por cuales? ¿Me entiendes? Pero a ver, hay algo que le pasó a San Felipe Neri, creo que es un hermoso ejemplo, ¿no? Un cardenal, como San Felipe Neri trabajaba en una zona de Roma, que era una zona bien maleada, como decimos acá en el Perú, ¿no? Ujú, Una zona que tenía un montón de eso, eran barrios donde había gente de mala vida, ujú. ladronzuelos, y mujeres de mal vivir y qué sé yo. Entonces, resulta que, claro, él congregaba gente en su parroquia y había un montón de gente que iba, y él les daba la comunión se iba a la misa y les daba la comunión. Y entonces un cardenal fue para observar, ¿no? Y lo ve y le dice, oiga, 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 ¿por qué usted le da la comunión a esta gente? Si esta gente es gente de mal vivir, es gente mala, ¿por qué le da la comunión? ¿No? Claro que evidentemente estamos hablando acá que le da la comunión a la gente que estaba dispuesta a comulgar, ¿cierto? Y me refiero a las disposiciones propias de la comunión, no a gente digamos, que comulga sacrílegamente. Pero él Claro, dice, claro, pero el ambiente era un ambiente malo. ¿Por qué le da la comunión a esta gente que es un claro. ambiente malo? Y decía San Felipe Neri, bueno, es que tal vez si no les diera la comunión serían peores. O sea, el tema es este, que a veces nosotros nos ponemos a pensar, primero, nos ponemos a pensar mucho en el prójimo, ¿no? ¿Por qué se te viste así? ¿Por qué te hace eso? Y no nos sacamos la viga de nuestro ojo, ¿no? Porque tal vez nosotros seamos iguales o peores y andamos juzgando a los demás diciendo que ¿por qué se pone un hábito? O sea, y yo digamos, si vive una vida chancha, ¿por qué se viste un hábito? Yo soy igual de chancho, pero no me pongo el hábito. Es una cosa así, es como Claro, ¿cuál es la justificativo. diferencia? Claro. Claro, entonces, o sea, tú quieres ser testimonio de Jesucristo, tú quieres ser un testimonio bueno, cristiano, bueno, vive bien. Esta persona quiere vestirse un hábito, tal vez no sea la más virtuosa del mundo, tal vez no sea, Claro, pero tiene la disposición pero al interna menos de quizás de cambiar, ¿no? capaz que Dios le da una gracia en este tiempo y Claro, se convierte, pues. Reza más bien por esa persona, así para que es, tu sí. religiosidad no sea una religiosidad farisaica, no sea una religiosidad de apariencia, sino que sea una religiosidad que surja desde el principio, ¿no? Además, sabemos claramente que los signos son muy importantes. Los signos manifiestan lo que somos. Yo soy un capellán castrense y mis fieles son uniformados.
y uno distingue claramente a los fieles uniformados. O sea, tú te das cuenta una persona que trabaja en las Fuerzas Armadas de una persona que no trabaja en las Fuerzas Armadas. Ahora, eso no los hace mejores, pero los hace distintos. Es decir, ellos tienen una encargatura, ellos tienen, bueno, igual que también en las devociones. El que está pues, vistiéndose un hábito no es mejor que los demás, pero es alguien que quiere manifestar ante Cristo y ante los demás esta devoción. Y por algo lo hace, porque Ujú. además la vestimenta del hábito hay también promesas, hay devoción, hay propósitos. Hay gente Señor, te prometo, me voy a vestir penitencialmente porque te soy sincero, vestirse el hábito del Señor de los Milagros no es vestirse con la moda de ahora, ¿no? No es hacer de Claro. cosplay. O Claro, es sea, una renuncia de todas maneras, un sacrificio, ¿no? es una Una cosa ofrenda. muy sencilla, o sea, te vistes de un sayal. Es como nosotros los sacerdotes, ¿no? A ver, nos vestimos de un sayal y eso o sea, el hábito sacerdotal, el hábito religioso no es un distintivo, no es un smoking, es más bien todo lo contrario, es el overol del taller. El que trabaja por la viña de Dios se pone un overol para trabajar, pues eso es lo que hace, ¿no? Entonces, ese- Interesante esa. entonces Sí, ¿qué pasa? me parece. Que la persona que hace estas cosas son signos externos, que por supuesto tienen que ser expresiones del interior del corazón, porque si son solamente signos externos, por supuesto que no hace, digamos, no se No hace pasa bien como, nada. claro, y puede escandalizar además a las personas, ¿no? Pero Ujú. quien se introduce en esta devoción y lo hace con amor, bueno, déjalo tranquilo, pues. O sea, déjalo que haga su devoción. ¿Por qué te incomodas tanto por eso? O sea, bueno, entonces vamos por ese lado, ¿no? Entonces Ujú. encontramos esto, una devoción que mueve multitudes, y mueve no solamente en Lima, porque la devoción es en Lima, surgió en Lima, pero de repente empieza en otra ciudad, y en otra ciudad, y en otra ciudad, y en otra ciudad. Yo la otra vez vi una procesión de las primeras que ha habido de este año en la ciudad de Ajá. Juliaca, y ha llovido a cántaros, Y la y, gente estaba ahí. están con la lluvia hasta el tobillo, y están cargando al Señor de los Milagros. O sea, a ver, yo vivo en mi Perú. Nosotros somos recontramiedosos del agua. Yo Claro, he conocido casos de gente que dice, no fui a misa porque estaba lloviendo. claro, nadie sale, ¿no? Si No estuviéramos en estamos Londres, preparados ¿no? psicológicamente para la lluvia, ¿no? Claro, claro, si estuviéramos en Londres sería distinto, porque llueve todo el día, ¿no? Claro, Pero agarro mi bota, a mí y salgo. claro, Pero, acá en el Perú es distinto. Acá la gente se incomoda por la lluvia. O sea, no, ujú, si llueve ya no es cierto. salgo. Bueno, pero acá, o sea, algo de valor tiene que haber. O sea, no digo que esa gente sea santa, pero algo de valor tiene que haber allí, ¿no? Algo podemos rescatar allí, ¿no? Al menos la seriedad y el compromiso de, me estoy lloviendo, no importa, hace frío, pero estoy acá. Claro, eso es lo que cuestione debería cuestionar, ¿no? Que hace que, claro, millones de personas en el mundo entero, en el extranjero, en Estados Unidos, se pongan un hábito o salgan en lluvia, o las Sí, personas que tienen dificultades, discapacidades, acompañen, las personas exacto, ancianas, acompañen a ese Cristo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Quién claro, es? ¿No? ¿Qué hace claro, qué mueve a las personas a hacer eso? ¿No? Es lo que creo que debe cuestionar, ¿no? claro. Bueno, eso es lo que vemos, ese es el fenómeno, desde Ujú. afuera. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? Una ingente cantidad de personas en procesiones Claro, en donde al Cristo lo ponen con soga para que no entren mucho, sí. para que no se aglomeren tanto, y personas adelante, y personas atrás, y personas en el costado, y una cantidad de gente impresionante. Niños, jóvenes, mayores, no están haciendo huelgas, se han Sí. movilizado sencillamente porque ellos lo dicen así, a acompañar al Señor. Y Ujú. después están esos otros devotos más particulares, los cargadores, ¿no? Las cofradías de cargadores, las Ajá, cofradías de las señoras que llevan el incienso, ¿no? Las ahumadoras, las ahumadoras. que caminan toda la procesión mirando al Cristo de espaldas. ¿Tú sabes lo incómodo que es? Caminar horas de espaldas. O sea, bueno, y siguen haciendo, y los cargadores que con honor, o sea, yo he visto esto, no tanto en esta devoción como también en las devociones del Santo Sepulcro De y Santo tantas Sepulcro. cosas que hay aquí en el Perú, ¿no? Y por supuesto en otros lugares de Latinoamérica también, y de España, porque de ahí vienen todas estas devociones. Entonces, una seriedad, un compromiso y además una herencia a los hijos, porque esos cargadores
tienen su hijito, ya el chiquitito lo visten desde el hábito del Señor de los Milagros y lo quieren hacer, lo quieren llevar, ¿no? Por este camino. Es como que ven en eso un honor. Bueno, todo eso hay que explicarlo, porque Solo si no la gente no hago lo entiende. un alto en eso, que me parece importante aclararlo también, porque yo he escuchado decir, inclusive a mí me ha pasado, ¿no? Pobres niños, ¿no? ¿Cómo los llevan, ¿no? Por un lado, es cierto, pero por otro lado, la herencia que uno está imprimiendo o legando en el corazón de ese niño que quizás no entiende a qué va o por qué va, creo que es el regalo o el tesoro más grande que un padre puede darle a su hijo, ¿no? Yo sí he ido millones de veces con uno cargado, con otro cargado, y también si era quizás un sacrificio, ¿no? Y podría parecer un sinsentido, pero realmente uno tiene que trascender eso e ir a lo profundo, ¿no? Lo que uno le está regalando al otro, ¿no? Claro, A los porque más pequeños, ¿no? hay cosas que son más valiosas que la plata y más valiosas que las comodidades. Y hay ciertas cosas que ayudan muchísimo a los niños y a los jóvenes. Una devoción bien hecha, bien educada, es algo que va a servirles a los jóvenes, va a ser una herramienta de vida. Una buena Claro, devoción. quizás no valorada en ese momento por el hijo, de repente, ¿no? Claro, pero Pero a más ver, adelante esa semilla, si Dios quiere, crecerá, ¿no? claro, Uno ya por no ejemplo, sabe. hace poquito fue acá en Arequipa, yo vi por video solamente, la procesión de los niños. Y están los niños cargadores, ¿no? Como los grandes. Pero es que, claro, Sí. vamos a ver, vamos por partes. Los niños aprenden muchas cosas por osmosis, es decir, por ejemplaridad. A veces no Ujú. aprenden razonando cosas, después se dan cuenta. Pero yo he visto, por ejemplo, he visto muchos casos cuando doy la comunión a niñitos, ¿no? La mamá, el papá lo lleva al niñito, la mamá, el papá se acerca a dar la Sí, comunión y el niñito está que quiere recibir la comunión, no sabe ni lo que es, está sí, loco pero por recibir la quién. comunión. Y se Sí, te eso me acerca, pasa con mi hija de 5 años que mira como queriendo, yo le doy un claro, besito como pasándole la hostia, pero sí hay un anhelo que no claro, logran comprender, creo, ¿no? está ese tema, ¿no? Está ese tema de que los niños, lo que ven a hacer a los papás, lo aprenden y lo añoran, ¿me entiendes? O sea, desean. A ver, yo conozco casos de niñitos que, digamos, al ver, por ejemplo, sus familias con tanta devoción, de ser de misa dominical o de misa inclusive diaria, y llevarlos a la misa, yo conozco niñitos que juegan a celebrar la misa. O sea, Ujú. ¿y qué? Eso es lavarles la cabeza. No, lo que los niños ven a sus padres, eso es lo que después hacen. ¿No? Lo que los niños, por ejemplo, este tema de la devoción del Señor de los Milagros, a veces puede tomárselo tal vez a modo de juego, pero los niños ven una cosa e imitan a sus padres, como también los niños que viven, que digamos que tienen padres que viven vida malsana, también imitan a los padres en esa vida malsana. Ahora, Mm, yo puedo pensar, ¿no? Los padres no tienen ningún problema por ejemplo, entregarle un teléfono celular inteligente al niño con el internet sin ningún claro, filtro, con cualquier cosa, y hacerlos entrar a los niños a cualquier barbaridad. eso hay que ponerse a pensar, Pero sí. no hace mucho tiempo, digamos, me consultaron el caso de niños que habían hecho pactos con el diablo por haber entrado a aplicaciones del celular, aplicaciones del internet. O sea, y el papá haber leído, porque lo hicieron escribir, el niño escribió el pacto con el diablo. Entonces no tiene ningún problema. Terrible, Ay, terrible, son sí. niños, no hay que justificarlo. Pero a un niño que el papá le enseña, no, vas a ser cargador de signos de milagros, vas a tener. No, qué Ya no se padre atreve, sabe que más eso no. autoritario, pobrecito el niño. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Mm, ¿De qué estamos hablando? Por eso, entonces, sin caer a los extremos, por supuesto, pero sí. creo que esto es importante, ¿no? Niños, Sí, sí, no jóvenes, quería desviarlo, solo me parecía importante resaltar eso, ¿no? claro, claro. Por eso digo, niños, jóvenes, ancianos, mujeres, varones, de toda condición, porque esta es la otra cosa. Hablábamos de la unidad nacional, ¿no? Ajá. Pues mira, históricamente, quiero contar cómo fue la cuestión de la devoción del Señor de los Milagros, porque es una devoción controversial. Surgió en una controversia muy grande, porque, a ver, cuando nace, ¿no? Esta devoción nace con la imagen que se encuentra hoy día en la iglesia de las Nazarenas, de un Cristo Ah, que no es muy parecido al Cristo que sacan en Andas. El Cristo que sacan en Andas es uno, y cuando uno va a la imagen, claro, es semejante, pero no es pues una copia o como hacemos nosotros ahora, ¿no? Una una clonación. fotocopia. Claro, es una pintura. La que sale en Andas es una pintura. Y la imagen original es la que se encuentra en la iglesia de las Nazarenas. Esa es la imagen del milagro, esa es la imagen
digamos, la original, la histórica, ¿no? La otra es también muy histórica porque empezó también desde muy antigua las procesiones, pero es una imagen, digamos, que fue réplica, pero no es como la réplica de ahora, que son, como digo, fotocopias, ¿no? No es así. Ajá. Entonces, ¿cómo surgió esto? No se sabe el nombre, digamos, no hay seguridad y por tanto yo no me atrevo a decir el nombre, por tanto es un anónimo el que pintó la imagen del Señor Claro, de no los Milagros. está. Que primero dice que pintó la imagen del Cristo y después le agregaron el sol, la luna, la Virgen, San Juan, no, María Magdalena. O sea, la primera imagen fue el Cristo, solo el Cristo. Y esta persona era un africano de Angola. Ahora, cuando uno entra en el contexto limeño, habían traído los españoles angoleños porque los utilizaban para el trabajo agrario. Y entonces los angoleños habían venido, un grupo de angoleños grande, y eran tenidos como holgazanes y supersticiosos. No habían sido evangelizados estos angoleños y entonces traían sus religiosidades espiritistas. O sea, tenían un montón de cosas, digamos, de religiosidades no cristianas. Entonces, los españoles, los criollos que vivían en Lima, los naturales del Perú que vivían en Lima y que eran cristianos, les tenían bastante ojeriza, veían con malos ojos las actividades que hacían, ¿no? Y además habían muchos engaños, porque decían que alababan a Sí, Dios, ¿no? Pero tenían sus cosas raras metidas allí, sus religiosidades extrañas. Entonces, ¿qué pasa? Surge la imagen del Señor de los Milagros, pintada por, vaya a saber qué, digamos, claro. hombre africano, ¿cierto? Y entonces empieza en ese lugar llamado Pachacamilla, porque era una especie de lugar ¿cómo puedo decir?, de recinto donde se asentaron los angoleños que habían ido a trabajar a Pachacamac y que vivían ahora en ese lugar llamado Pachacamilla porque era un Pachacamac chiquitito, ¿no? Entonces empezaron a vivir allí y era un lugar medio, digamos, medio feo, pues, un barrio feo, un barrio marginal, un barrio, digamos, de lo que hoy día se llamarían las periferias, ¿no? Ajá. Pobreza, Pobre. digamos, mala Decadencia moral, de sociedad, repente. claro, por eso digo también religiosidades raras, supersticiones. Entonces aparece eso y empiezan a venerar esa imagen ahí en ese lugar, al punto tal de que, como se dan cuenta que ya empieza a haber harta gente, que empieza a ir, entonces el párroco va un día y ve la imagen y ve una imagen medio negrita, ¿no? O sea, el Cristo es un Cristo medio negrito, y entonces esto no va bien, no me gusta, pide al Ajá. gobernador de Lima que borre la imagen. Que la aborden. Claro, Mm. entonces la van a borrar, porque por eso digo, empieza con controversia ahí. Y entonces van con un grupo de gente, un contingente, soldados, un artista y otras personas más a querer borrar. Entonces llegan, uno va y el artista, vamos a borrar. Y cuando va a borrar, el tipo empezó a tener tembladera. Así dice la crónica. Sí, sí, Empezó a sí. sentirse mal y lo bajaron. Otro tipo también va a hacer lo mismo y se sintió muy mal, dices. O sea, como que una descompostura muy grande tiene y lo Claro, baja. físicamente mal, enfermo. Claro. Ujú. Entonces, claro, entonces dentro de ellos había un soldado, ¿no? Que no era supersticioso, esto supersticioso fue por querer borrar una imagen, ¿no? La otra vez me acuerdo que me hablaba un hombre, ¿no? De las palomas, ¿no? Había una superpoblación en un lugar X, ¿no? De palomas. Entonces, Ay. los encargados de las plagas, pues, decían, Ah, bueno, sí. hay que reducir el número de palomas y qué sé yo, y él me decía, pero yo no lo voy a hacer padre porque quien mata palomas le cae mala suerte. O sea, eran supersticiosos, ¿no? En el Claro. caso de estos, posiblemente el soldado pensaría, y la gente, ¿no? Estos son los supersticiosos y por eso no borran la imagen porque tienen sus sensaciones, pues. Claro, lo voy a hacer yo. Le agarra, se psicosean, ¿no? Se psicosean. Entonces, el soldado sube y cuando sube, dice que vio al Cristo con un esplendor, ¿no? Sí. Bellísimo, y la corona se puso de color verde, Verde, dice, no sé. y entonces él descubrió eso y dijo, no, no, yo no puedo borrar esto. Y entonces, ya no solamente ellos, sino la gente que se enteró que habían ido a borrar la imagen, entonces la gente se puso firme. Se Y el movilizó. mismo gobernador que había mandado, ¿no?, destruir la imagen, después, viendo la devoción de la gente,
¿no? Siempre con la autoridad eclesiástica, qué sé yo, es el que mandó construir la ermita. Ujú. Entonces ahí empieza la devoción. Así, entre esa, y esta es la primera cosa, por eso, y esta es la primera reflexión que doy frente a esta cuestión histórica. Dios se sirve, así dice San Pablo, Dios se sirve de lo que no cuenta para confundir a lo que cuenta. Dios humilla la sabiduría de los sabios con la ignorancia de los que no saben. ¿Y esto qué quiero decir? Porque esta gente de Angola, nosotros tenemos, digamos, la devoción del Señor de los Milagros se lo debemos a los angoleños, a los negritos angoleños, le debemos la devoción del Señor de los Milagros. Por tanto, no es una devoción que es tan, por supuesto, tan valiosa como otros lugares, la devoción del Señor de Huanca o del Señor de Coyoriti. No, es una devoción que se la debemos a la gente africana supersticiosa, es decir, que se entendía como supersticiosa, que no estaba Claro, evangelizada, que era la gente marginal de Lima, que eran de entre los pobres, los más pobres, que era la última lona de la sociedad. A ellos les debemos, a ellos. La gente iba a Pachacamilla, no iba a los barrios más lindos de Lima de ese tiempo, ¿no? A la zona más céntrica y más, no, iba a Pachacamilla. Y Pachacamilla se convirtió en un centro de unidad nacional. Hasta ahora, hasta ahora. ¿Se entiende? Entonces, ya eso es una cosa muy del Evangelio, ¿no? ¿sabes Dios, cómo? Ahorita sí es como que en la humildad Dios se manifiesta, ¿no? Porque inmediatamente hice el paralelo con el nacimiento de Jesús también, ¿no? De manera humilde, un pesebre, ¿no? Y exacto. ahora, Y es el ujú, mismo nacimiento de Jesús en el corazón de los hombres. O sea, el festejo de la Navidad en esta ciudad que empezaba, que surgía recién, no tenía ni 100 años, empieza el nacimiento de Cristo. Así como la evangelización comenzó en México con la Virgen de Guadalupe, esa ajá, fuerza de devoción empieza con el Señor de los Milagros. Claro, claro, había muchos hombres de buena voluntad, personas que vivían una vida espiritual grande, pero la devoción popular que unió al natural del Perú con el angoleño, con los criollos, con los españoles, que los hizo unos en una sociedad que era totalmente dividida, con, por supuesto, injusticias y dificultades, con divisiones de etnias, de costumbres, en donde habían unos que se claro. sentían mejores y otros los hacían sentir peores. Aquí, quien genera la unidad, el que hizo nacer el Evangelio en el Perú, fue el Señor de los Milagros. Claro, volvemos al inicio de nuestra conversación, ¿no? ¿Quién Exacto, es el que une, no? exacto. Y él es, Ah, y él es el que empezó. Él es el que empezó todo esto, ¿no? Y después, claro, la cosa se torna más increíble cuando, por ejemplo, tiene un terremoto, un primer terremoto Lima, ¿no? ajá. En ese primer terremoto se cae Que un se montón de... destruyó prácticamente todo, ¿no? Claro, esas edificaciones de Pachacamías se destruyen y queda la imagen en pie. Y Sí, después un siguiente terremoto, ¿no? sí, Unos años después, que fue el terremoto, dice, con maremoto más grande que tuvo Lima, que algunos sí, cronistas dicen duró 15 minutos. Vaya a saber, entre réplica y réplica, vaya a saber. Pero claro, imagínate que haber sido pues, un cataclismo eso. terrible, un Rompió cataclismo. todo y la imagen quedó en pie. Y ahí es cuando dicen, saquemos a la imagen, saquemos a la imagen. Y empezaron a sacar la imagen. Y después, un siglo después, ¿no? En 1700, empieza otro terremoto, sacan la imagen y para el terremoto. Entonces, todo eso, por eso es que le llamaron el Cristo de los milagros, el Señor de los milagros, el sagrado Cristo de los milagros, por eso, porque había defendido el Señor, ¿no? Ese Señor humilde, ese Señor pequeño, ese Señor de los postergados, ese Señor de los que no tenían, digamos, bienes ni alcurnias, ese Señor era el que había defendido Lima, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es la imagen hermosa, ¿no? De un Cristo que ha sido el compañero de nuestra historia. Por eso es Mm. tan importante. Y además, y además, porque es Cristo nuestro Señor que tiene un atractivo, ¿no? Ese Señor que tiene un atractivo. Cuando yo sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y que realmente aquel que quiere ver con sencillez de corazón, como mucha gente en su devoción popular lo ve, ese es el Señor que atrae a todos y que une a todos. Por más que tengamos diferencias de izquierdas, de derechas, de norte, de sur o de lo que sea,
ese Señor es el que nos atrae a todos. Si nos Y, dejamos conquistar el corazón, nos atrae a todos. y yo me parece, yo quisiera cerrar la entrevista con eso porque me parece que hemos llegado a lo más importante, ¿no? Es, Sobre sí, todo estamos en un contexto mundial de guerras. En el Perú estamos con una gran recesión económica, tanto la guerra como la recesión crea también pobreza, sufrimiento. Yo creo que Cristo, el Señor de los Milagros, nos está diciendo algo en concreto, nos está haciendo un llamado. Ahora que hemos conversado realmente de lo misericordioso, de lo milagroso, de quién une, quién sana, quién sostiene al hombre y a la humanidad es finalmente Cristo, ¿no? Y en este caso, bueno, sí, nosotros claro, le llamamos claro. a Cristo de los Y milagros, ¿no? mira, yo quiero terminar con esta reflexión. Hace algunos sábados, perdón, algunos domingos, en el Evangelio del domingo, Cristo habla de la parábola de los viñadores asesinos. Ajá, Los viñadores asesinos son unos hombres que quisieron quedarse con la tierra de un dueño, ¿no? Un dueño tenía una tierra, se las había dado en arriendo, y ellos no querían pagarle el justiprecio, envió a un criado, lo apedrearon, a otro lo golpearon, a otro lo mataron. Siguió mandando emisarios y les hicieron exactamente lo mismo. Dice, enviaré a mi hijo. A mi hijo no le van a hacer nada porque es mi hijo. ¿Y qué dijeron los viñadores asesinos? Ah, llegó el hijo. Lo matamos y nos quedamos con la tierra. Eso pasa hoy día. Si Cristo sale de nuestros corazones, si Cristo no es predicado, si Cristo no es amado, y perdóname, tal vez sea políticamente incorrecto, si Cristo no es amado por el Islam, si Cristo no es amado por Israel, si Cristo no es amado por las naciones, si como dice Jesucristo, la piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular, y desechan a la piedra angular que es Cristo, van a querer quedarse con la tierra. ¿Me entiendes? Porque cuando uno no lo tiene a Cristo, desea otras cosas y se busca ídolos aquí y allá. Y entonces pasa también aquí en el Perú. Si nosotros queremos desechar la piedra angular, que es Cristo, que es el que nos da la unidad, si queremos poner la unidad en el ceviche o la pelota de fútbol, nunca vamos a lograr esa verdadera unidad. La unidad verdadera de nuestras vidas, en la sencillez de nuestros corazones, sin atavíos y ni hacernos ¿cómo se llama?, los sofisticados. Si empezamos a ser sencillos y nos unimos a Cristo, nuestro país va a ser un país bien unido y muy solidario. Mira cómo la gente se une en esas procesiones. Y se une y pasa horas y horas en sacrificio. Y cargan esa imagen como cargando la cruz. Y la inciensan esa imagen porque ese Dios que carga la cruz es un Dios, es el Dios, es la divinidad. Y ese Señor que bendice y que pasa por los enfermos y que con su imagen sencillamente alegra el corazón de todos los hombres. Él es el que da la unidad. Él es la piedra angular. No quitemos la piedra angular. No nos hagamos los arquitectos sabiondos, porque si quitamos esa piedra angular, vamos a quedar destruidos nosotros. Creo que ya con esto se cierra, ¿no? Lo que más o menos hablamos del Señor de los Milagros. Es nuestro sí. Señor, es nuestro Dios, y por eso nosotros lo honramos. Y por eso nosotros, cuando sale, lo acompañamos, porque Él es el primero que nos acompaña en nuestras vidas. Que así sea, Padre. Le agradezco muchísimo por su valioso tiempo. Sabemos que va a ser esta entrevista de mucha utilidad y para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Muy bien, Padre, adelante con la misión. Dios lo bendiga. muy bien, un gusto, Dios los bendiga a ustedes también. Hasta luego, Padre.